¿Qué tal amigos? Este es su podcast, Así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. Bienvenides, amigues, espero todos se encuentren bien, o mejor dicho, bienvenidos, amigos, espero todos se encuentren bien, o no sé cómo se debe de hablar en este lenguaje ridículo, inclusivo, y bueno, es el tema del día de hoy. Es un tema bastante amplio, sin embargo tratará de ser tanto políticamente correcto como gramatical y lingüísticamente correcto. La idea es tratar de entender, a pesar de que hay que hacer mucho esfuerzo para hacerlo, por qué algunas personas están llevándose tanto a la cabeza este problema del lenguaje inclusivo. Primeramente lo voy a separar en una parte sumamente importante. El lenguaje inclusivo es simplemente, por así decirlo, una forma política, ni siquiera social. Se busca que hablar sea políticamente correcto. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona que se quiere expresar, digamos, y que es una persona política, un miembro público, quiere pues verse pues de una forma correcta y que quepa en todos lados y que en este caso no lo ataque es un grupo, por ejemplo, en este caso de feministas, ¿no? Pero hablar de que sea este lenguaje políticamente correcto no significa que sea lingüísticamente correcto. Simplemente, repito, ellos quieren hacerlo de esta forma. ¿Cómo funciona esto del lenguaje? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Para los hispanohablantes, pues tenemos nosotros nuestras asociaciones, que en este caso no es otra más que la Real Academia de la Lengua Española. Y para cada país, en algunos, no en todos, existe, ¿no? Como aquí en México, la Real Academia Mexicana de la Lengua, que incluye ciertas cosas que hablaremos un poquito más adelante, como la jerga, el caló, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen ellos? Su trabajo realmente es que son un grupo de academias, 22 o más academias, y lo que hacen es buscar que todo sea, digamos, no correcto, sino que todo lo que se habla, cuando se ocupa mucho, cuando realmente las personas somos las que estamos ocupando mucho este lenguaje, pues se incluya. En este caso sucede mucho con palabras, por ejemplo, de habla inglesa, como cuando hablamos de chat y chatear, pues ya la Real Academia de la Lengua Española, pues lo aprueba. ¿Por qué? Porque pues las personas así lo decidimos, lo estamos utilizando mucho. En el momento en que se dejara de utilizar, probablemente sería quitado. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacen ellos? Pues simplemente actúan de notarios, ¿no? Son notarios y verifican que las cosas, pues, vayan de una forma correcta, pero con ciertas reglas. Existen reglas. En este caso, veamos un punto en específico. ¿Qué es lo que piensa la gente importante en el contexto lingüístico sobre esto? Uno de los que siempre ha estado muy en contra, entre otros, claro, pero uno de los más importantes es un premio Nobel llamado Mario Vargas Llosa. Seguramente las feministas no saben quién es él, búsquenlo ahí en Google. Y lo que habla él es que, bueno, se ríe mucho cada que le preguntan este tipo de cosas, se le hace a él muy gracioso. Y dice que pues es desnaturalizar el lenguaje, ¿no? Porque hay que entender algo, el masculino gramatical funciona en nuestra lengua como término inclusivo. O sea, no tiene intención de discriminar a nadie. Realmente en ningún momento se busca eso. Cuando alguien utiliza la palabra todos, así, todos los que están aquí, no están hablando solamente de hombres. ¿Quién en su sano juicio no lo hace, no? Ahora, seamos realistas. Si yo quiero hablarle solo a las mujeres, digo todas. Si quiero hablarle solo a los hombres, digo también todos. Pero gramaticalmente, lingüísticamente correcto, todos también incluye a las mujeres. Entonces aquí nos están discriminando a los hombres. Entonces deberíamos de tener el nuestro propio, ¿no? Porque si existe el todas para las mujeres, pero el todos también incluye a las mujeres, pues entonces nosotros estamos siendo discriminados. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas ilógicas? En este caso, el problema que existe es el feminismo, ¿no?
Y el feminismo moderno, como lo dice Vargas Llosa, es, digamos que, no en todos los casos, pero la mayoría, este feminismo moderno es enemigo de la literatura. Es enemigo de la literatura. Se nota mucho que son personas poco letradas en este sentido y justamente no entienden lo que es el lenguaje. Hay que entender lo que les digo, ¿no? El lenguaje lo crean los hablantes. O sea, no es porque el lenguaje de la Real Academia de la Lengua haya querido que la palabra zorra, por ejemplo, hable o se refiera a una mujer, una prostituta, por así decirlo. No se refiere a eso porque ellos quieren así, sino porque nosotros los hablantes le dimos ese contexto. Nosotros le dimos esa connotación, entonces ellos actuaron como notarios y así lo aceptan y lo ponen en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario. No es porque ellos hayan querido y alguien dijo, esto significa a partir de ahora esto. No, nosotros le damos el significado a las palabras en muchos casos. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Estas academias recogen todo este tipo de cosas. Digamos como que no tiene mucho sentido hablar luego como contexto con la E, pero tiene algo más importante. Por ejemplo, lo que no entienden las feministas o estas personas de lenguaje inclusivo es que no tiene nada que ver el género con el sexo. O sea, no lo entienden bien. El género es una propiedad de los nombres y de los pronombres. Esto significa que tienen un carácter inherente y producen efectos que tienen que tener una concordancia con diferentes determinantes. A lo mejor les hablo en chino, ¿no? Pero si son feministas, por eso no entienden, ¿no? Los adjetivos y que no siempre están relacionados con el sexo biológico. Por ejemplo, las personas no tenemos género. Las personas tenemos sexo. De ahí, por ejemplo, que esta expresión que hablan de violencia de género está incorrecta. O sea, no es que ni siquiera está bien usada. Porque la violencia la cometen las personas, no las palabras. En nuestra lengua se debería de decir violencia sexual o violencia doméstica, como se indica en la Real Academia. Así es como debe funcionar, no como lo utilizan estas personas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro de esto. Y es que resulta que como no entienden esta diferencia como en los géneros, es como hablar de una silla. En este ejemplo de la silla, supongamos lo siguiente. El mundo se reduce a sexo. Ese es el lema de esta onda hereje feminista. Ahora, si comprenden realmente lo que es el reflejo lingüístico, primero, como confunden el género con sexo, no entienden, en este caso, una silla es femenino, pero no hembra. Un sillón es masculino, pero no macho. Entonces, el género común es útil, evita pérdidas de tiempo. Realmente lo que se busca, y es lo que no entienden, es algo que se llama economía del lenguaje, la simplificación, tratar de decir con pocas palabras lo más posible. Por ejemplo, es más económico decir, cuando traducimos, no sé, algo famoso, ¿no?, de la Biblia, dejad que los niños se acerquen a mí, y si nosotros decimos, dejad que los niños y las niñas se acerquen a mí, pues obviamente en la economía del lenguaje no tiene sentido. ¿Pero por qué se usa? Pues por lo que les comentaba, es políticamente correcto. Se quiere ver uno bien, ¿no? Porque así como que no excluyo a nadie, los incluyo a todos. Pero la gente que hace eso, estos políticos, ignoran lo que es realmente, pues, este contexto del lenguaje. O sea, güey, estoy harta de que siempre, o sea, nos están excluyendo, güey. O sea, estoy hablando de esta onda de que, por ejemplo, el hombre llegó a la luna, y que el hombre descubrió el fuego, y que los derechos del hombre, o sea, güey, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué nos excluyen? O sea, ¿por qué no la mujer? O sea, las mujeres hemos hecho cosas, y muchas, y mejores, creo yo. O sea, no te entiendo, güey. O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo? Pues sí, que siempre se refieren al hombre. O sea, al hombre. Ah, ya entendí. Del hombre. No, mira, tu problema no es de problema de género, del sexo. O sea, tu problema no es eso. Tu problema es que eres mensa. Sí, mensa, o sea, y mensa, en inclusivo, o mense, para que me entiendas, güey. Es que hombre es una palabra de latín, de homo, porque es del homo sapiens, de homo sapiens, si topas eso, hombre sabio, se refiere a la especie, güey. O sea, se refiere a una especie, familia de homínidos, y la determinación genérica es humano. O sea, lo que te falta es saber qué significa eso, güey. O sea, si hubieran dicho el varón descubrió el fuego, el varón llegó a la luna, bueno, pues ahí sí uno la hace de pedo, ¿no? Porque se refiere al sexo masculino. Pero no, güey, estoy hablando de homo, de latín, de humano, güey. Homo, humano. Sí, ponte el tiro, no te apendejes. La abogada o la abogado.
la ingeniera o la ingeniero. Tenemos estas dudas, ¿no? De cómo se utilizan ese tipo de cosas, pero creo que no entienden que hay ciertas cosas que pueden funcionar, pero depende mucho de los sustantivos y cómo están terminados. Lo que termina en O, por ejemplo, puede también tener en ocasiones un femenino en A. Podría funcionar como el arquitecto o la arquitecta, el ingeniero o la ingeniera. No están incorrectas, aunque cuando son terminados en O y estamos hablando de títulos, los títulos correctamente se utilizan en este contexto de la terminación O. Esa es la forma correcta porque es un título. Por ejemplo, los terminados en A o en ista se emplean en ambos géneros. No existe el atleto, existe atleta. No hay policía, hay policía. Y aquí los hombres, en este caso, no nos estamos quejando porque nos están excluyendo de policías, o de terapeuta, o de taxista, o electricista, y no decimos que me digan taxista. Ese es el problema. Y ahora, viene otra cosa muy interesante. Estas personas que utilizan esta onda de utilizar la E, a ver, explíquenme entonces cuando termina en E, conserje, el estudiante, el agente, presidente. ¿Eso cómo funciona? Si ya terminan en E, ¿qué son? Porque si se quejan y dicen, no, presidente y presidenta. Pero ¿por qué no presidento? Porque tampoco entienden cómo es el lenguaje. No entienden que el principio activo como derivado verbal, digamos este principio del verbo, como en atacar, por ejemplo, este principio activo de atacar es atacante. Sufrir es sufriente. Cantar, cantante. En el caso del ser es ente, se refiere a entidad. Entonces, cuando se denota a la persona con una capacidad de ejercer una acción del verbo, se agrega ente. Entonces, a quien preside es presidente. Pues estudiante, que él es el que preside, de estudiar, es ese principio activo, es estudiante, no estudianto. Es adolescente, no adolescento. Y este es el problema, que no entienden cómo es el lenguaje. Yo no soy un experto, pero creo que estas cosas sí las vi en la escuela. Son básicas. Y así podemos ver las terminaciones de cada cosa. Por ejemplo, hay algunas que terminan en ar, ir y ur, que no tienen ningún cambio. Se emplean para ambos géneros. Auxiliar es el auxiliar y la auxiliar. El militar, la militar. El mercader, la mercader. No le tienes que estar cambiando el mercadero o la mercadera. No existe eso, porque así son estas funciones de estos sustantivos. También los que terminan en L, por ejemplo el cónsul, no existe la cónsula. ¿O qué quiere que le digan? ¿La cánsul o la consal? O sea, no entiendo. Si se dan cuenta, no podrían estas personas, modificar este tipo de cosas en el lenguaje, porque de verdad es muy complejo. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando se quiere hacer hasta el cambio de la E, y luego ni hablar de la X, que esto está peor, o de la arroba, que quieren utilizar la arroba, que la arroba ni siquiera es una letra, es un símbolo. Güey, no manches, estoy muerta, me duele mucho el cuerpo, me duele el cuerpo horrible. ¿Te duele el qué? El cuerpo, o sea, el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, andas con tus ya, el cuerpo. Sí sabes lo que es el cuerpo, ¿no? O sea, obvio que sé que es el cuerpo, o sea, bueno, mi cuerpo, o sea, femenino, o sea, obvio que es un cuerpo. No creo que sepas, qué es el cuerpo, ni el cuerpo, ni el cuerpe. Fíjate que en los seres vivos, un cuerpo es la parte física de un ser. ¿Ok? O sea, a ver si tapas eso. Cuerpo es la parte física de un ser. Ser. No sar ni sor. En femenino o en masculino. O sea, ser. En general, así como te encanta a ti. En ser, con E. O sea, es la parte física. Se refiere a eso. Y entonces, el cuerpo humano, o sea, no la cuerpa humana. El cuerpo humano es una estructura física y material del ser humano. O sea, te voy a poner un ejemplo claro a ver si tu cerebro lo entiende. Si yo te quisiera expresar y explicar qué es el cuerpo humano, y si te digo que en tu lenguaje estúpido, la cuerpa humana está compuesta de aparatas, estos los integran sistemas que a su vez están compuestas por órganos conformadas por tejidas. Se escucha como tú, ¿no? Así como menso. O sea,
El cuerpo humano está compuesto de aparatos que lo integran sistemas que a su vez están compuestos por órganos conformados por tejidos. O sea que te invito, güey, a que cuando vayas a utilizar una palabra estúpida como cuerpa, primero pues entonces cambies todo el contexto antes, todo lo que viene de hace siglos, y ya después te expresas así y ya, para ver si lo puedes cambiar, y si no, deja de hablar tonterías. Gracias. Por lo tanto, ¿qué sucede con estas personas? Pues el lenguaje evoluciona, claro, pero no va a evolucionar en un contexto que no tiene sentido, que no sigue las reglas. Podemos entrar aquí a casos como la jerga, el caló o el argot. Ese tipo de situaciones son muy importantes, porque en el caso de la jerga, es en este caso cuando sí se adaptan ciertas cosas que la Real Academia de la Lengua, digamos en México, ha tenido que sacar hasta su propio diccionario para mostrar esta jerga que utilizamos aquí en México. Porque existen, bueno, para los que no sepan lo que es la jerga va un poco, incluye este contexto del argot. Y esta jerga y este argot es muy profesional o en algún momento también social y cultural. Cuando están hablando entre ingenieros, se utiliza una cierta jerga ingenieril. O los policías ven que utilizan su propia jerga de policías. La idea es que no se entiende mucho lo que está hablando una persona u otra si no eres como de ese grupo social. Y eso sucede con el argot. O algo más bonito todavía que a mí me encanta es el caló. Por ejemplo, los policías tienen su propia jerga, pero también el caló. Utilizan ciertas palabras como que las descomponen para jugar un poco con el lenguaje. Esto lleva a algo que también me encanta, que es el contexto del albur, que es una forma en la que uno puede modificar el lenguaje para darle otro sentido. Y el albur es tan padre que después ya hablaremos en un podcast de él, porque se habla de que el albur nació cuando, digamos que llegan los españoles a México y nosotros aquí en México queríamos, digamos, pues burlarnos de los españoles y que se dieran cuenta y empezamos a utilizar este caló que ellos no entendían. Un ejemplo clarísimo del caló y es muy bonito es esta canción tan famosa de la Chilanga Banda de Jaime López, que hizo muy famosa al interpretarla Café Tacuba, cuando dice, por ejemplo, ya chole chango chilango, se refiere a que siempre es lo mismo contigo, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. Y chilango se refiere como al capitalino. ¿Qué chafa chamba te chutas? Se refiere a qué trabajo tan malo te estás haciendo, ¿no? O te tocó hacer. No checa andar de tacuche. O sea, te refiere a que no es bueno como para que andes de traje. Y chale con la charola. Te ves mal con esa placa de policía. O deja de fastidiar con tu placa de policía, ¿no? Hablamos de estas cosas. Es como... ¿Quién es ella? Pues es mi amortiguador. Se refiere a que es mi amor. Cosas de ese tipo. Yo tenía un amigo que decía mucho cuando te invitaba a algo de comer. Te decía así como, ¿quieres de torta? Una mordida de mi torta. Y tú le decías, sí. Y él te decía, éntrale confeti. Se refería como, éntrale confeti, tú muérdele, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se refieren a esto que es muy bonito, que es el caló. Y bueno, las jergas y el argot. Y aquí en México, enriquecido de una manera magnífica. Creo que México es un país que, a diferencia de muchos países latinos, hispanohablantes, tenemos más allá, creo yo, de esta jerga y este caló y el albur. Es algo muy rico y que estamos echando a perder por nuestra ignorancia. Porque hay que entender algo, no solo se hace mal uso por motivos ideológicos, sino más bien por ignorancia. Y al aceptar esto, lo único que estamos haciendo es echar a perder un lenguaje tan bonito, con el cual podemos expresarnos de tantas formas. Y ahora, existen tantas palabras, pero tantas palabras para expresarnos, que realmente si una persona con todo este acervo de palabras que existen no puede incluirles a todos, si no puedes incluir a todas las personas, entonces estás mal, ¿no? Significa que tu acervo de palabras es muy limitado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar realmente cuánto es tu acervo de palabras? ¿Cuántas palabras utilizas realmente tú para expresarte? ¿300? Eso es muy poco. Hay tantas formas y tantas palabras para expresarnos que podríamos incluir a todos sin tener que entrar al contexto de lenguaje inclusivo. Traté de dar ejemplos muy, digamos, correctos para que trataran de entenderlo un poco, pero no sé si sea como válido para todos, porque podrán tener sus razones de no hacerlo. Piensen en ejemplos de cómo entonces tendrán que modificar el lenguaje. Si yo quisiera decir, ¿dónde están todos, amigos? No sean feos, no se escondan. ¿Cómo lo dirían en lenguaje inclusivo? Podrán decir, ¿dónde están todes, amigues? No sean fees, porque hay feos y feas,
pero en inclusivo fees. O sea, ¿se dan cuenta cómo hay palabras que suenan estúpidas? Así de estúpidas se ve la gente que habla de esta forma. Así que, amigues, espero les haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima. Vente en mi boca, chiquillo, vente ya. Vente en mi boca, te quiero saborear. Me sabe como a moca, saca la coca, no importa que sea poca. Vente en mi boca. Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida. Amigos, no se vayan. Solamente aclararé una cosa. No estoy en contra del feminismo. Para nada. Estoy completamente de acuerdo en que tienen que darse más oportunidades en todos los sentidos, que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Sí, es verdad, vivimos en una sociedad muy machista, etc. Pero hay que hablar sobre este feminismo real, no este feminismo que va en una tendencia de querer hacer cosas como esta, de cambiar el lenguaje. Hay que entender bien qué son ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo no estoy en contra del feminismo. Lo que estoy en contra es de hacer esta barbaridad con el lenguaje que no tiene nada que ver con el feminismo real, del cual hablaremos en otra ocasión.